Gloria a Dios. Al Señor Jesús damos toda la gloria. Bendito es nuestro Dios por los siglos y para siempre. Bendecimos el nombre del Rey de la gloria, al que vive, al que es 3 veces santo, sea toda la gloria. Gloria a Dios. Todas las personas que están conectadas en el WhatsApp y también en la página de Facebook, que el Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. Creemos que Dios es un Dios de oportunidades, un Dios bueno para con nosotros, y que cada día nos deja ver su gracia, su favor y su misericordia, no solamente a nosotros, sino a los nuestros, a nuestra familia. Y damos gracias a Dios por la vida de nuestros hijos. Damos gracias a Dios por nuestra familia, los que están cerca y también por los que están lejos. Gloria al Señor Jesús. Bendigo a las personas que ya están en línea. Que el Señor te bendiga. Que el Espíritu de Dios sea contigo, fortaleciéndote, ayudándote para los grandes retos que se presentan en la vida. Hablando un poco del discipulado, hoy vamos a seguir con las enseñanzas. Hace 8 días se estuvo hablando un poco del ayuno, y creo que fuimos muy bendecidos por Dios a través de la palabra. Y para esta noche vamos a hablar solamente como alguna manera de introducción de lo que es entrar a la enseñanza, al discipulado, de cómo el cristiano debe de aferrarse, de apegarse al estudio de la palabra de Dios. Entonces, quiero invitarte primeramente a que cierres tus ojos y vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, Señor, en esta hora te honramos y te exaltamos, te bendecimos por los siglos y para siempre. Señor, gracias por la iglesia que has puesto, Señor, a nuestro cuidado. Muchas gracias, Señor, por Peña Doré. Gracias por el renuevo. Muchas gracias por vino nuevo. Y muchas gracias, Señor, por todos hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo que se conectan, Señor, en esta transmisión para ser también edificados y enseñados a través de tu palabra. Ruego a ti, Señor, que tú les bendigas, que tú les enseñes, que les llenes, que les unjas, Señor, cada día, en el nombre precioso de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Bueno, si eres cristiano, gloria a Dios, bienvenido a este discipulado. Si todavía no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, pues también te doy la bienvenida para que aprendas algunos pasos que te van a ayudar en la vida para que conozcas al Señor. Una de las primeras cosas que Dios te manda y que está pidiendo de su pueblo y de todos aquellos que van a ser parte del pueblo del Señor es que tengan un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento tiene que ver con un dolor interno que luego se exterioriza, y ese arrepentimiento lo lleva a tener un cambio. Ese cambio
es el que hace que la persona renuncie a la vida mundana, a la vida de pecado, y luego decide no solamente romper con eso, sino que lo lleva a abrir su corazón y recibir al dador, al autor de la vida, a Jesús como Señor y también como su Salvador. Y allí hay un proceso. Luego que la persona, y luego que usted, si ya aceptó a Cristo, hay un proceso. Hay un proceso no solamente para experimentar cambios en la vida suya, sino que hay ese proceso también para experimentar lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. En otros pasajes de las Escrituras, que con el favor de Dios lo estaríamos mirando más adelante, el nuevo nacimiento, que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando Jesús habla con Nicodemo. Y es una experiencia que se adquiere cuando estamos muy cerca de Jesús, cuando nos acercamos a su palabra, y ya que hemos abierto el corazón, tenemos disposición. Entonces, el creyente, todo cristiano, todo aquel que ha abierto su corazón a Jesús, debe de estar dispuesto en recibir instrucciones bíblicas, instrucciones de la palabra de Dios, para conocer y para comprender mejor su nueva vida en Cristo. Antes de llegar a Cristo teníamos nosotros ciertas costumbres, y por cierto costumbres que no agradaban al Señor, y por eso la Escritura dice que nos despojemos de nuestra manera, de nuestra vieja manera de vivir, despojados del viejo hombre, porque nuestro viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos de esta vida. Pero también dice la Escritura que estábamos siendo guiados por el príncipe de la potestad del aire, que se llama Satanás. Satanás vino para enceguecer la mente de toda persona, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la instrucción, todos esos argumentos y todos esos conceptos y todas aquellas costumbres que nosotros traíamos del mundo, entonces, por decirlo, paradigmas, son quebrados, son destruidos, son rotos por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que quita el velo. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces la palabra de Dios rompe con todo vendaje, con todo aquello que quiera oscurecer tu mente y tu corazón, para que la palabra de Dios no haga efecto. Pero la palabra de Dios, a medida que tú te abres a ella, porque ella es espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, por eso la Biblia le llama la espada de doble filo. Ella corta, ella penetra, ella llega y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, eres bienvenido a estas enseñanzas que te van a edificar. Te van a edificar. No importa cuánto tiempo tengas en el Señor. Jesús estuvo en esta tierra muchos años, pero en su comienzo, en su ministerio, en su llamamiento a discípulos y a mucha gente, llamó a sus 12 discípulos, los cuales más adelante el Señor les llama apóstoles. A estos apóstoles el Señor les comisiona, los prepara,
los enseña. Y no estuvieron solamente en cuestión de una semana, de un mes, 15 días, sino que Jesús compartió con ellos día y noche por 3 años. 3 años de instrucción, 3 años de preparación, de enseñanza, de doctrina, de capacitación. Y les habló del reino de Dios, les habló de las buenas noticias del reino. Hizo milagros, hizo sanidades, hizo señales, prodigios, muchas cosas que Jesús hizo, muchas cosas. Pero también enseñó a sus discípulos a orar. En su discipulado, escúchame bien, porque Jesús mismo era la Biblia. Jesús mismo era el instituto bíblico, el discipulado para ellos. De tal manera que los enseñó a orar, los enseñó a cómo llegar a la gente. Les decía: por caminos de gentiles no vayáis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dio instrucciones: cómo echar fuera los demonios, cómo orar, el perdonar. Les enseñó a hacer ayunos, entre otras cosas. Y nuestro Señor Jesucristo nos da entonces, por la palabra, nos da a conocer y a comprender nuestra nueva vida, cómo manejarla. Como también Cristo enseñó normas, reglas para que gobernaran o para que dirigieran a ese nuevo convertido, a ese nuevo creyente. Entonces, vamos a anotar, por favor, anota allí, Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Evangelio de Mateo 28, versículo 19. Miren lo que dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos. Escucha: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. A su nombre damos la gloria. Otro versículo está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Anótalo, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice la Escritura? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En este versículo de Marcos, uno ve que hay un imperativo al decir ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero en Mateo dice: por tanto, ir y hacer. O sea, por decirlo de esta forma, hay una diferencia entre lo que es ir y predicar, que es salir y anunciarle a la gente que está allá afuera, que no conoce a Cristo, hablarle de lo que es el cielo, hablarle de lo que es el infierno, hablarle y decirle algunos pasos para obtener la salvación, y que la Biblia enseña que no es por obra, sino por gracia. Y se predica de esta manera del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo. Se habla de lo que es el infierno, se habla de lo que es el ayuno, lo que es la oración, se habla de lo que es santificación, regeneración, justificación, entre otros temas que se pueden estar predicando a la gente. Pero el tema de discipular, de enseñar, tiene que ver con un trato con la persona, de tomarlo de cero
y mostrarle lo que es la Biblia. Y en este orden de idea, entonces nosotros hablamos de lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Es el manual de vida, el cual nos rige a nosotros como nuevos convertidos, como nuevas criaturas, como discípulos o seguidores de Jesús. Entonces, en Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced. Ya no solamente dice que predique, sino que hacer tiene que ver con formar, capacitar. Y usted que me está viendo, usted necesita ser enseñado en la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario la enseñanza, la palabra? Jesús dijo: porque vendrán muchos engañadores, vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos, y engañarán, si fuera posible, a los escogidos. ¿Por qué se hace necesario la enseñanza? Pablo dijo en una de sus cartas, y dice el escritor sagrado, el apóstol Pablo, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán días cuando no se sufrirá, escucha bien, cuando no se sufrirá la sana doctrina, y la gente teniendo comezón de oír la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que se amontonarán falsos maestros, y la gente, dice la escritura, que apartará el oído de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que con tantas falsas profecías, falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, mucha gente puede perder su salvación por no tener una palabra sana, sino que ahora hay una palabra adulterada allá afuera. Y usted que me está viendo, que es un predicador, que es un líder, que tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted necesita no solamente ser discipulado, sino también discipular a otras personas para que no sean arrastrados por lobos rapaces, que llevarán tras sí o arrastrarán tras sí a las ovejas, los discípulos del Señor. Y la Biblia dice que el que gana alma es sabio. Si usted enseña a otros a conocer el verdadero evangelio, porque hay algo que no es el verdadero evangelio, y por eso dice la escritura que si se presenta un ángel o si se predica otro evangelio del cual os hemos enseñado, dice, sea anatema. Sea anatema. Dice la escritura en una de las cartas del apóstol Juan: si alguno viene a vosotros, escucha, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice el texto sagrado, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, hay muchos que están saliendo por el mundo diciendo que Cristo no se manifestó en carne, y por eso dice la escritura: probad los espíritus. ¿Cómo voy a probar yo un espíritu? ¿Cómo yo voy a defenderme? ¿Cómo yo voy a saber? Cuando yo me dispongo a estudiar y a ser enseñado en la palabra de Dios, la palabra no adulterada. Escucha bien, la palabra no adulterada. Entonces dice el Señor a sus discípulos, enseñándoles ¿qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hay una promesa de su compañía,
del respaldo del Señor, de estar con nosotros. Pero cuando se activa la promesa de que el Señor va a acompañarnos todos los días de nuestra vida, cuando yo obedezco al mandamiento que es salir a discipular, pero también se activa cuando yo me dispongo a ser enseñado en la palabra del Señor. Escúchame esto. Hay gente que dice, es que yo no me debo enseñar por hombres, y ahí estás equivocado. Yo solamente oro y lo que Dios me diga, lo que Dios me revele. Estás errado si piensas de esa manera. Usted necesita ser enseñado. Por eso el Señor dejó el rollo, dejó la Torá, la ley, el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número, Deuteronomio. Por eso está la palabra de Dios. Y Dios le habló a Josué. Le dijo Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué usaba Josué para seguir el legado de su liderazgo, de su ministerio? Ya que Moisés no estaba, usaba la ley, la palabra, la Torá. Ahora, ¿de dónde la había aprendido él? De su mentor, de su maestro, de su líder. ¿Quién fue su líder? Moisés. Moisés fue su líder. Y antes de que Moisés muriera, él fue ungido para luego reemplazar a Moisés. Pero antes no. Antes él se dejó enseñar, preparar, instruir. Por eso Jesús, él comisionó a 12 de sus discípulos y les dio poder, les dio instrucciones. Usted necesita ser enseñado, y luego que usted es enseñado, y si usted tiene un llamado, un ministerio, entonces será enviado, será catapultado para que ejecute su llamamiento, su ministerio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, el versículo 1 en adelante, dice la escritura que habían maestros, habían profetas, que habla de la iglesia de Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía se convirtió como un epicentro, como una escuela que formaba discípulos, que formaba maestros, que formaba apóstoles, que formaba predicadores, misioneros, y luego los enviaba. Y de ahí, ¿quién salió de esta escuela? Salió Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Y dice la escritura que había profetas, pero era una iglesia, aparte de que era una iglesia misionera y que era una iglesia discipuladora, que era una iglesia que enseñaba, era una iglesia que tenía sus oídos bien abiertos, bien despiertos a la voz del Espíritu Santo. A tal punto que cuando el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, a la obra que los he encomendado. Entonces, cuando una persona ha sido enseñada, discipulada, instruida en la palabra de Dios, esa persona es sensible a la palabra de Dios, y también entiende que debe respeto y sujeción a su autoridad. Pablo, que recibe el evangelio y conoce el evangelio por revelación, pero no se creció, la unción no se le sube a la cabeza para no estar sujeto. No, Pablo es un hombre que, a pesar de que tiene muchas revelaciones y un encuentro poderoso con Dios, cuando Dios le hace el llamado, él está sujeto a las autoridades y se deja que enviar. No se rehusó, ni dijo: voy a poner una señal, voy a ver qué me dice Dios a mí, o Dios a mí no me ha hablado, te pudo hablar. No, Pablo atendió y obedeció. Usted tiene que obedecer, usted tiene que estar sujeto, sumiso a la palabra del Señor. Entonces, en obediencia
a este precepto del Señor, los apóstoles, ¿qué hacían? Enseñaban y adoctrinaban o doctrinaban a quienes, a los recién convertidos. Creo que busquemos otra cita bíblica, Hechos 2:40 al 42. Hechos 2:40 al 42. Dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, escucha, y perseveraban en la doctrina. ¿Quiénes perseveraban en la doctrina? Los recién convertidos. Y dice: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿por qué hubo una iglesia creciente? Una iglesia que día a día se acrecentaba, aumentaba, se multiplicaba. Porque la iglesia era enseñada, era adoctrinada en la palabra de Dios. Y la gente, ¿qué hacía? Al escuchar la enseñanza, la palabra, dice: perseveraba. ¿Por qué fácilmente la gente se aparta? Las iglesias no crecen porque no hay un cuidado especial de los recién convertidos, a tal punto también de que los recién convertidos están como escépticos, están como un poco reacios a ser enseñados, ya que muchos de los viejos, es decir, muchos convertidos que tienen años en el Señor, se vuelven un poco rebeldes a no entrar en lo que es la enseñanza. Y eso hace que los que están comenzando tampoco quieran ser enseñados. Pero aquí dice que los convertidos, los recién convertidos en la iglesia naciente, ¿ellos qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión. No era que habían grupos aquí y grupos allá, que habían roscas aquí y allá, no. Unos con otros, en la comunión unos con otros. Comunión, relación. Así que una de las cosas que va a ayudar el discipulado, la enseñanza, la doctrina, es que va a romper con ese aislamiento, con esa separación, con esas contiendas, con esas peleas, con esas cosas que quieran haber dentro de la iglesia, con rencillas, con pleitos, con divisiones. Porque una de las cosas que están matando a las iglesias son las divisiones. La murmuración. Cuando tú hablas mal de un hermano, entonces tú estás abriendo una puerta a los demonios, a Satanás, y no estás siendo alimentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a instruir. La palabra de Dios es la que te va a enseñar, a capacitar, a que seas un buen discípulo del Señor. ¿Qué enseña la Biblia? A que nos amemos unos a otros, a que nos perdonemos, a que nos congreguemos, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué hay una cantidad de hermanos y hermanas que no les gusta leer la Biblia, que no les gusta orar, que no les gusta ayunar, que constantemente hay que estar diciéndole: lee la Biblia, ora, congrégate, ofrenda, diezma? Porque en el ofrendar y en el diezmar hay grande galardón, hay bendición. Pero ¿por qué no están como obedientes a eso? Porque no leen la palabra de Dios. Cuando usted lee y cuando usted es enseñado en la palabra de Dios, usted entiende no solamente que es un mandamiento y usted a ese mandamiento lo acata, lo recibe, lo obedece, sino que por su enseñanza usted
aparte de acatar el mandamiento y obedecerlo, usted es bendecido. Bendecido en la palabra del Señor. Aleluya. Otra cita bíblica está en Hechos 19, versículos 9 y 10. Hechos 19, versículos 9 y 10. ¿Qué dice la Escritura? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Escucha. Pero endureciéndose algunos. Pablo está disertando la enseñanza, la palabra, y hay un grupo que no cree. Hay un grupo que está maldiciendo, que está muy aparte de lo que Pablo está enseñando. Y Pablo, ¿qué hace? Apartó de ellos, separó a los discípulos. Entonces, ¿qué hace la enseñanza? Te separa de aquellos que son rebeldes. Te separa, te aparta. Entonces hace una diferencia. El que es de Dios, ¿qué hace el que es de Dios? Oye la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios, acata la palabra del Señor. Pero el que no es de Dios, omite, no presta atención, no escucha, no entiende. Es más, puede ser que muchos tengan días de que no leen la Biblia. Y eso es muy peligroso. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Pablo separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué hicieron? Oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero ¿cuánto tiempo dedicó Pablo a los discípulos para enseñar, para instruirle? 2 años. 2 años. 2 años. Nos gozamos con esos hombres evangelistas, predicadores. Gloria a Dios por ellos. Pero nosotros no podemos estar viviendo a veces como de emoción. Y decimos, habla Jehová, está la palabra, gloria a Dios. Pero al momento de preguntar en qué fue lo que Dios te habló, qué aprendiste de la Biblia, la gente dice, estuvo bueno el mensaje, pero ¿qué te habló el Señor? Porque nos hemos acostumbrado solamente a los gritos y a ese tipo de predicación. Y es verdad que usted lo necesita y yo lo necesito, pues yo soy también predicador, soy evangelista por la gracia de Dios. También mi hija y mi esposa, por gracia y misericordia de Dios, nos movimos en esta área como predicadores. Pero no podemos dejar de un lado lo que es la palabra, la enseñanza. Porque Jesús dijo, escudriñad que las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere conocer a Jesús? ¿Quiere saber quién es Jesús? ¿Quiere saber lo que dice la Biblia acerca de todo lo que se está viviendo hoy, de lo que se vivió en el pasado, de lo que viene en el futuro? Entonces vamos a la Biblia. La Biblia, ahí está escrito todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. Es más, la palabra profética más segura es la Biblia. A veces nosotros andamos buscando y andamos como que ¿quién es el profeta? El profeta más ungido. ¿Cuál es el profeta de hoy? Para que nos revele qué es lo que va a pasar mañana. Lee la Biblia, ora, estate en comunión con Dios. Y eso te va a ti a elevar a algo tan poderoso en lo espiritual, que tú no vas a necesitar de que alguien diga, así dice el Señor. Aunque no estamos diciendo
que no vamos a creer a los profetas, ya que la Biblia dice que creamos a sus profetas y seremos ¿qué? Prosperados. Cuando Jehová habla, dice la Biblia, ¿quién no profetizará? Eso es claro allí. Pero nosotros no podemos reemplazar la palabra de Dios por andar pendiente de qué dijo el profeta fulanito, el profeta tal. Leamos la palabra del Señor. Aleluya. Entonces aquellos creyentes, aquellos apóstoles, a su vez, ¿qué hicieron? Ordenaron a todos sus sucesores a instruir a los nuevos convertidos. Es decir, Jesús les enseña a ellos, los prepara a ellos, los envía, pero luego que ya Jesús asciende al cielo y les da a ellos el investimiento o la unción del Espíritu Santo, y ellos reciben esa investidura del Espíritu Santo, que salen a predicar, antes de que ellos partieran de esta tierra, ¿qué hacen ellos? También a su vez prepararon, capacitaron, instruyeron, ordenaron a nuevos sucesores. Los instruían ¿en qué? En la palabra del Señor. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, es decir, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿a quién? A otros. A otros. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Pablo dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Cuál es su consejo? Que siga predicando. Que siga ¿qué? Predicando la palabra de Dios. No predicar cualquier cosa, no, la palabra de Dios. ¿Qué más decía Pablo a Timoteo? Que instara, que percibiera, que hablara, ¿cómo? A tiempo y fuera de tiempo. Luego dice, redarguye. Esto de redarguir tiene que ver con contradecir. Hoy están saliendo muchas cosas y la palabra de Dios es lo único que nos va a nosotros a reprender, a frenar de muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, conceptos erróneos. Entonces la palabra te va a redarguir. También quiere decir que nos va a recordar, a recordar. También dice Pablo, reprende. ¿Cuánta gente está en pecado y está haciendo cosas que no agradan al Señor? La mentira no agrada a Dios, entre otros pecados, ya sea fornicación, lascivia, lujuria. Todas estas cosas no agradan al Señor, y la palabra de Dios le dice reprende. Entonces la palabra al reprender está diciendo que los mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos. Los mentirosos son hijos de Satanás, porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, y cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Te reprende, te golpea en ese sentido cuando tú estás como errado, cuando estás haciendo algo que no está de acuerdo a la sana doctrina. Y luego dice exhorta. En esto de exhortación tiene que ver con que la palabra te aconseja, la palabra te estimula, te empuja, te impulsa a seguir adelante, sea que usted esté desanimado.
Y usted que me está escuchando, que es un líder, usted con la palabra de Dios, usted no solamente va a estar reprendiendo constantemente, sino que puede levantar los ánimos de aquello que por esta situación que se está viviendo a nivel mundial, usted puede levantarle los ánimos diciéndole: Dios está contigo. ¿Pero cómo? Por la palabra. No es motivación como se está enseñando en el mundo, no, es la palabra de Dios que te exhorta. Exhortación tiene que ver con aguijonear, un aguijón, algo que te pellizca, algo que te mueve desde un estado de quietud a un estado un poco más ligero. Entonces dice: con toda paciencia y doctrina. Una cosa que debemos tener los discipuladores es paciencia. Gloria a Dios. Paciencia para enseñar. Y luego también doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Pero esta enseñanza no solamente es en el conocimiento que tengamos de la Biblia, sino que al momento de dar una palabra, una enseñanza, ya usted y yo tenemos que haberla vivido. Al Señor sea la gloria. Entonces Pablo está enseñando esto a Timoteo. Aquellos creyentes que se interesan por aprender las doctrinas bíblicas, por aprender de la palabra de Dios, estarán siempre como preparados para responder con mansedumbre, para responder sabiamente, en reverencia a cada uno que le demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Todos aquellos creyentes que se abren a la palabra de Dios, al discipulado, a la enseñanza, entonces tendrán una base sólida para su fe y conducta. Una de las cosas que ahorita se necesita mucho es que usted tenga una base sólida en la palabra del Señor. ¿Cuánta gente está disertando? ¿Cuánta gente está desanimada? ¿Cuánta gente está volviendo atrás? ¿Y sabe qué dice la Escritura? Mi pueblo pereció. ¿Por qué pereció? Le faltó conocimiento. Por falta de conocimiento. No porque no hubiese maestros, no hubiese personas que instruían. Era que dice la Escritura, porque desecharon el conocimiento. Entonces mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ese conocimiento tiene que ver con tener en poco, con apartar la palabra de Dios, con menospreciar la palabra del Señor. Y día a día, aunque usted lea el mismo pasaje, el mismo versículo, la voz del Espíritu le va a hablar, le va a traer unos ingredientes diferentes o nuevos desde ese mismo versículo, y usted va a decir: esto yo no lo sabía. Pero ¿cuándo lo va a descubrir usted? En el estudio de la palabra de Dios a diario, en el pan de cada día, una palabra fresca. Entonces aparta tiempo de calidad para leer, para estudiar la palabra del Señor. Lee la Biblia para que sea sabio, créela para que sea salvo, practíquela para que sea santo. Entonces lee la Biblia ¿para qué? Para ser sabio, créela para ser salvo, y vívala, practíquela para ser santo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Aquellos que se abren a la palabra gozarán del amor de Cristo y disfrutarán de la verdadera libertad. Amén. Juan 8:31, y con esto terminamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Puede haber mucha gente con una Biblia en la mano y que va al culto y que aplaude y que brinca, pero ¿quiénes son los que son? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos del Señor? Los que permanecen. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Y los que permanecen en la palabra de Dios, ellos son verdaderamente discípulos. ¿De quién? Del Señor Jesús.
Y cuando permanecemos en la palabra y somos discípulos del Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Conocemos la verdad. Hay tanta mentira ahorita, pero cuando eso lo hacemos, se nos revela la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y la verdad que hará en nosotros, que hará en ti, nos hará libre. Al Señor sea la gloria. Hay muchas ataduras, muchas ligaduras, muchas cosas, conceptos y maldiciones que hemos arrastrado. Pero la palabra de Dios, la palabra del Señor, nos va a ayudar ¿a qué? A ser verdaderamente libres. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias por todos aquellos hermanos que abrieron su corazón al mensaje en esta noche. Bendígales rica y abundantemente. Que esta palabra les ayude para afirmar sus pasos día a día, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que ahora tu Espíritu Santo les redarguya y les traiga memoria muchas cosas de las que tú le has hablado a ellos, de los que tienen llamado, los que tienen ministerio, tienen dones, talentos, y que muchos han estado durmiendo por mucho tiempo, Señor. Pero ruego a ti, Señor amado, que a partir de esta hora sean tocados, sean ministrados, que la unción, Señor, se derrame allí en sus casas. Así es. Que la unción fluya, Señor. Que la unción que había en la iglesia de Antioquía sea despertando, Señor, a tus profetas, a tus evangelistas, a los pastores, a los maestros, a los apóstoles, a los adoradores, a los salmistas. Que sean desempolvados, Señor, ese ministerio, y sean, Dios mío, sacudidos y movidos a esa nueva dimensión, a ese nuevo nivel de gloria, Señor, que viene para la iglesia. Yo estoy seguro, Señor, que viene algo nuevo para la iglesia, que viene crecimiento, que después de todo este periodo, de este proceso, Dios mío, vamos a extendernos a la mano derecha, a la mano izquierda, nos tomaremos, Dios mío, muchos territorios, muchos lugares, Dios de la gloria, porque iremos a la conquista. Tu palabra dice, Señor, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Tu palabra lo dice, Señor. Tu palabra dice, aleluya, refuerza tus estacas, extiende tu tienda, tus habitaciones, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Llamarás a gente que no te conocieron, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dios va a despertar los ministerios, y este despertar viene, aleluya, por esa hambre en la palabra de Dios, por ese deseo, por ese anhelo, por esa hambruna en la palabra del Señor. Aleluya. Mis manos levantaré, adora al Señor, y su gloria tocaré. Señor, te levanta, discipula a otro, habla a otro, enséñale a otros, háblales de Jesús, enséñales de Jesús. Su gloria sobre mí. Aleluya. Siente la unción ahí donde tú estás, siente el fuego, siente ese poder, siente ese mover de Dios en tu casa, en tu vida. Iremos de menos a más. Tu casa irá de menos a más. Tu obra de Dios se ha renovado. Levanta las manos, recibe nuevas fuerzas. Recibe nuevas fuerzas. Dios está contigo. Dios está con tu casa. Recibe nuevas fuerzas. Ánimo. Ánimo, vamos. Sigamos hacia adelante. Que allá en el cielo nos espera un galardón. Aleluya.
Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendigo, Señor. Muchas gracias. Dios bendiga a mis hermanos, amigos, todos aquellos que han visto este video y los que van a seguirlo viendo, Señor, sean bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Feliz noche.